¿Cómo observa la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante este asunto de los Paradise Papers? Bueno, de nueva cuenta es un escándalo donde no solamente se involucra a nuestro país, sino estamos hablando de más de 62 ciudadanos mexicanos que aparecen en estas millones de informaciones que se han venido recabando. La autoridad fiscal no se equivoca. En efecto, como bien lo acaban ustedes de mencionar, el hecho de utilizar paraísos fiscales, que tiene que ver más que otra cosa para potenciar la optimización fiscal de estas empresas, no se trata necesariamente de un delito. Lo es y podría ser eventualmente si se tratara de una actividad en la cual en nuestro país hubiere algún tipo de evasión fiscal y que esa evasión fiscal o elusión fiscal pues hubiera traído un incumplimiento a las normas fiscales de nuestro país y eso tuviera que ver con un tema de carácter simulado, carácter fiscal o incluso una violación a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita, conocida como la ley de lavado de dinero. Si esto se tratara de una situación de esta naturaleza, por supuesto que habría alguna consecuencia no solamente de carácter fiscal, sino incluso de carácter penal. Pero quiero hacer un antecedente. Como ustedes bien saben, en abril del año pasado, con los famosos Panama Papers y Bahama Leaks, al día de hoy no hay una sola investigación de carácter penal en contra de persona alguna, nacionales me refiero, por la comisión de estas conductas. ¿A qué me refiero con ello? Que la autoridad fiscal tiene la facultad de acercarse con aquellos que hayan tenido alguna suspicacia relacionada con estos Panama Papers, que fue en el 2016, insisto, para que regularizaran alguna omisión relacionada con la presentación de algún pago o algún impuesto que hayan dejado hacer en su momento. La ley lo permite. Algunos de ellos lo hicieron y quiero comentarles que según información de la propia Secretaría de Hacienda, se han recabado al día de hoy más de 1,000 millones de pesos por omisiones en pago de impuestos relacionados con aquel asunto. En este nuevo escándalo relacionado con el Paradise Papers, pues obviamente estamos hablando de una situación similar en la cual de nueva cuenta la autoridad fiscal tendrá que acercarse a aquellos que pudieran ser relacionados con ellos, que incluso nos ha mencionado que hay jugadores de fútbol mexicanos que juegan actualmente en países europeos, entre otros los más connotados empresarios que ya han señalado, pero no se trata necesariamente de un delito. Es una práctica cuando más poco ética, si acaso, si así fuera, en virtud de la falta de pago de impuestos, por supuesto ilegal en el caso que hayan omitido este pago a nuestro país, porque se trata no solamente de una decisión de optimización fiscal por parte de sus empresarios y algunos personajes de la vida pública de nuestro país, sino pudiera ser también uno de los efectos de la concentración de la riqueza del mundo, que vemos esas listas de este nuevo escándalo y pareciera que es una lista de Forbes, es decir, los grandes multimillonarios del mundo se están concentrando sus capitales, pudiendo quizás hacer una operación poco ética que es evadir impuestos. Y estamos hablando también de que con este tipo de acciones pues se reduce cada vez más la posibilidad de tener un mundo más igual, es decir, esto contribuye a las desigualdades mundiales y por supuesto la cantidad de operaciones de justicia fiscal. Como todos sabemos, las contribuciones que realizan estos empresarios en sus países de origen pues hacen que la cuenta pública de todos los países sea fortalecida. En el momento que dejan de aportar estos impuestos que por obligación les corresponde, pues obviamente se debilitan también las instituciones y el descontento social por la falta también de información, que se cree que en todos los casos son delictivos, pero no lo es así. Ahora, maestro Peralta Saucedo, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción ha asegurado que México no tiene un acuerdo de intercambio de información, por ejemplo, con la República de Malta. ¿Se puede echar mano de acuerdos internacionales para conocer información fiscal con los países implicados en estos casos, tomando en cuenta a los personajes políticos y también empresarios mexicanos? En el caso de Malta, en efecto, México no tiene un acuerdo de intercambio de información tributaria. Fíjense que aquí hay un tema muy importante y un nicho de oportunidad para nuestro país. México es uno de los países que más tratados comerciales tiene con el mundo. Sin embargo, menos operaciones de este carácter. Tenemos concentrada nuestra
nuestro interés y nuestra preocupación con Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, que será materia de otra plática. Sin embargo, tenemos que enfocar hoy por hoy nuestras baterías en el legislativo para concluir estos acuerdos y de intercambio de información tributaria con aquellos países que tienen la fortaleza legislativa relacionada con los paraísos fiscales. Es increíble que nuestro país, que ha participado en esos paraísos fiscales, no tengamos ese intercambio de información que podría eventualmente para servir a una investigación, pues no solamente relacionada, vuelvo a insistir, con un tema de carácter fiscal, sino penal. Les quiero dar nada más una cifra: el 18% de las carpetas de investigación relacionadas con lavado de dinero iniciadas por la PGR, solamente hay 18 carpetas de investigación que se han iniciado por este supuesto, y 3 de esas investigaciones, solamente 3 han sido consignadas con una sentencia condenatoria a un juez. Es decir, las cifras son ínfimas. ¿Por qué? Por la falta de información, por la falta de tener una consistencia de investigación en base a la propia colaboración internacional, donde se pudiera surtir a las fiscalías encargadas de la investigación de este tipo de delitos para poder restablecer una culpabilidad en contra de alguna persona que haya cometido una conducta delictiva. Por eso es tan importante empezar por arriba, es decir, empezar a revisar qué tanta legislación nos hace falta como país para obtener esa información e imputar eventualmente a una persona que haya cometido una conducta de esta naturaleza. Es muy importante que nuestro país se enfoque precisamente en la protección de este tipo de figuras relacionadas con la propia ley que lo mandata, que es la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que pudiera ser el caso de alguno de estos y no de todos. Maestro Ricardo Peralta, y en acción, digamos, ¿cuáles son las sanciones previstas? Pero no le escuché, disculpe. Sí, ya en la acción, ¿cuáles serían las sanciones previstas en la ley? Bueno, por supuesto, en todos los casos son privativas de la libertad. Sin embargo, recordemos que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este tipo de asuntos de carácter fiscal, contiene los criterios de oportunidad. ¿A qué se refieren los criterios de oportunidad? La posibilidad de poder resarcir, en este caso al fisco, resarcir cada una de las cantidades que se hayan omitido como pago de impuestos o contribuciones, y con eso resarcir precisamente la reparación, a través de la reparación del daño, y no tendría ningún efecto de la acción penal. En caso de no recurrir a estos mecanismos alternativos de solución de controversias, existe la posibilidad de la privación de la libertad.